vamos a presentar a Julio Arroyo. Antes ya os he hablado de él. Él es el presidente de la Asociación de Agricultura Biodinámica en España y creo que es la persona que está en mejores condiciones de hablarnos pues, hoy en día cómo está ese tipo de viticultura, la biodinámica en nuestro país, y apunte sobre esa certificación de METER, que de alguna manera es una de las posibilidades cuando uno cultiva en biodinámica, ¿no?, de poder estar o no certificado, ¿no?, para poderlo luego constatar. Julio, muchas gracias por estar entre nosotros y bueno, gracias, todo tuyo. Bueno, un poquito. ¿Bajas un poco? A ver, vale. Bueno, gracias por venir y gracias a Jaume que organiza esto. Y os preguntaréis lo que ha hecho Jean-Michel Florin de hablar de Goethe, ¿qué tiene que ver con la biodinámica? Aunque él ha estado trabajando. Tiene que ver mucho porque Rudolf Steiner en sus años jóvenes revisó toda la obra de Goethe y gracias a lo que aprendió él del trabajo científico de Goethe desarrolló mucha de su trabajo, vamos a decir, de desarrollo de la parte práctica en la vida cotidiana, tanto agricultura, pedagogía, temas sociales, arte, medicina, porque Rudolf Steiner no solo tocó la agricultura, sino que también habló de muchas otras facetas de la vida práctica del mundo y de los seres humanos. Luego, Goethe es muy importante en todo el proceso del desarrollo de la biodinámica. Y la observación goetheana, aunque parezca que no tiene nada que ver, es una de las partes importantes para poder hacer una agricultura en condiciones. Porque la agricultura biodinámica no solo es trabajar, sino es también comprender qué es una planta, qué es la tierra, qué es el animal y qué es el ser humano. Eso lo veremos más adelante. El trabajo con la biodinámica no es solo lo que es la viticultura o la horticultura, es un conjunto de todos los reinos de la naturaleza, que es lo importante que tiene la biodinámica. Cuando hablamos de biodinámica o de agricultura biodinámica, estamos hablando del trabajo dentro de un organismo, dentro de una granja, de todas las actividades que se pueden dar en la granja. Y una parte muy importante que tiene la agricultura biodinámica es comprender qué es el suelo, qué hacemos cuando trabajamos nuestro suelo, qué es la planta, cómo miramos las plantas, cómo crece la planta y qué nos quiere decir la planta, qué es un animal, cómo trabajamos con los animales y qué vienen a expresar los animales a nosotros dentro de la estructura de la granja. Y sobre todo también qué somos los seres humanos. Es importante también conocer la naturaleza del ser humano a la hora de toda la actividad agrícola, porque sin los seres humanos no se haría nada. Somos los responsables de toda la actividad dentro de la agricultura. Luego tenemos que trabajar en todos los niveles para que toda la estructura agraria funcione. Luego ya veréis que cuando hablamos de biodinámica hablamos de un conjunto. En la biodinámica hay varios factores también que hay que tener en cuenta. Que tenemos toda la parte de lo que es la estructura agraria del organismo. Pero una cosa muy importante y que nos encontramos dentro de la asociación es que hay mucha gente que dice que hace biodinámica o que va hablando de la biodinámica. Como ha dicho Jean-Michel Florin, la biodinámica no es solo usar una técnica, es algo más. Mucha gente solo con el uso de un calendario biodinámico, que está bien trabajar y mirar al cielo, dice que ya está haciendo biodinámica. Eso tampoco es biodinámica. De hecho, el calendario deberíamos de discutir si es o no es. Pero ya veremos un poco más adelante todo esto. Todo lo que vamos a hablar aquí y se va diciendo está en los libros. Y ahora imagino que está en Internet. Pero toda la base de la agricultura biodinámica es un libro que hay, que es el curso de Agricultura Biodinámica. Son 8 conferencias que dio Rudolf Steiner, como ha dicho Jean-Michel Florin, y es lo único que Steiner habló de biodinámica.
A través de estas conferencias se ha desarrollado lo que es toda la actividad biodinámica que hay en todo el mundo. No es una cosa reducida solo a la viticultura, sino se da en todos los aspectos del mundo agrícola, vamos a decir agrícola-ganadero. Este libro son 8 conferencias. Está escrito en el 1924. Se puede decir que es mucho antes de que existiera lo que llamamos ahora agricultura ecológica, orgánica, biológica. Y esto viene de toda una actividad, de unas preguntas que le hicieron a Rudolf Steiner, de que observaban en aquella época, y hablamos del 24, los agricultores de que ya las plantas no se reproducían de la misma forma y que la tierra no estaba tan vital como había estado antes. No me quiero imaginar cómo estará la cosa ahora, después de tantos años y de todo el trabajo que hemos hecho los seres humanos con la tierra. Y aquí es un tema, está todo el desarrollo. Yo siempre digo que es un libro que no es muy fácil para un neófito, para alguien que no conoce un poquitín las bases. Pero si alguien os atrevéis, lo podéis leer. Esto se encuentra en cualquier librería, luego no es algo que esté escondido, aunque en biodinámica a veces se habla de cosas, vamos a decir, muy etéricas o esotéricas, todo está al acceso de todo el mundo. La base de los 90 años de agricultura biodinámica es este libro. Luego se ha desarrollado mucha actividad dentro de la biodinámica y hay personas que han hecho trabajos muy buenos. A mí me gustaría hablar del padre de Jean-Michel Florin, Xavier Florin. Tiene un librito pequeñito, muy asequible, está editado por Susaeta, cuesta 5 euros, y que habla cultivar en armonía con la luna y el cielo. Es un librito muy didáctico, muy sencillito para entrar en esto y muy bien escrito. Con mucha profundidad, pero muy, muy asequible. Yo os aconsejaría que si alguien queréis un poco entender cómo funciona, vamos a decir, el cosmos con relación a las plantas, que busquéis este librito y veréis que es una persona que ha hecho una actividad dentro de la biodinámica muy interesante y muy potente. Luego os aconsejo que si queréis introduceros este libro, es súper, súper interesante. Luego hay otro personaje dentro de la biodinámica, a veces controvertido también, que es María Thun, que seguro que más de uno habéis oído hablar de María Thun. Es la persona que ha editado los calendarios que se editan aquí en España de agricultura biodinámica. Ha muerto en febrero del año pasado. Es una persona que ya era mayor, pero este calendario es algo que se utiliza mucho, pero también tiene libros que son muy sencillitos y que para introducirse está muy bien. Tiene uno que es Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el cosmos, que también es un libro que si se lee puede ayudar a entender ciertos procesos. Da muchas recetillas también. No es la agricultura biodinámica en conjunto, pero sí es una parte para poder entrar y entender todos los procesos del trabajo. También hay que contar, ya veremos luego, que María Thun habla de la luna y habla de un aspecto de la luna que no estamos muy acostumbrados a entender, que son las lunas ascendentes y lunas descendentes. Las lunas ascendentes que se utilizan cuando trasplantamos una planta para las lunas descendentes cuando trasplantamos una planta para que enraíce rápidamente, y la luna ascendente cuando queremos poner una semilla y que crezca rápidamente. Se puede trabajar con esto mucho para las podas y para otras actividades. Hay que contar que Rudolf Steiner en su libro en ningún momento habla de luna ascendente o luna descendente. Rudolf Steiner habla de fases lunares, que es una cosa totalmente distinta. María Thun investigó y decía que en el hemisferio norte este tipo de actividad de la luna era más activa que las fases lunares. Son temas siempre de discusión y temas de investigación. María Thun ha hecho una cosa buena, que ha investigado mucho y ha hecho muchísimas investigaciones a lo largo de su vida. Yo digo que es un tema que en ciertos ambientes biodinámicos también puede ser un poco controvertido, pero es lo que tenemos. Tenemos un libro que dentro de la viticultura es muy famoso, yo creo que está muy bien, que es a Nicolás Joly, que más de uno lo conoceréis, es El vino del cielo a la tierra. Yo considero que el libro está bastante bien escrito, es un libro que te habla de todo el conjunto de la biodinámica,
Los libros que os he comentado antes os hablan de un aspecto muy específico de la biodinámica. Hay unos libros que hablan más del aspecto del cosmos, como puede ser María Thun. Nicolás Joly habla completo de todo el ciclo de la biodinámica y muy enfocado a la viña. Y luego hay otros libros aquí como Pierre Masson, otro asesor biodinámico francés, que tiene una biodinámica guía práctica. Es un libro que está muy bien, muy gráfico, pero es un libro también específico más sobre preparados y preparados fitosanitarios, vamos a decir, preparados para las plantas. No es el conjunto de toda la biodinámica. Son como que cada persona toca un aspecto específico dentro del trabajo biodinámico. Y luego hay otros libros que son muy importantes, que son libros de elaboración y empleo de los preparados biodinámicos. Dentro de la biodinámica, una cosa que siempre llama mucho la atención es el tema de los cuernos. Es algo que cotidianamente nos manejamos con ello, a unos niveles y a otros, pero el tema de los cuernos es lo que más se conoce de la biodinámica. En la biodinámica, la única cosa que yo puedo decir que Steiner trajo que era totalmente novedoso y nuevo son los preparados biodinámicos. Ya veréis que de las otras cosas que Steiner hablaba no es tan nuevo, era algo que ya se conocía antes. Steiner dice que los seres humanos hace años tenían unos conocimientos, él llama atávicos, que se nacía conociendo y sabiendo. Él viene a decir en algún texto que los dioses nos regalaban el conocimiento. Pero en un momento de la evolución del ser humano, el ser humano entró por una época de oscuridad y cortó toda su conexión, vamos a decir, con lo que él llama el mundo de los dioses. Y en ese momento el ser humano pierde todo el conocimiento. Podríamos decir que son los momentos que estamos viviendo ahora, que tenemos que estudiar para aprender. Antiguamente la gente miraba al cielo y el cielo le hablaba. Miraba las plantas y las plantas les hablaban. Miraban al suelo y el suelo les hablaba. Esto todavía ocurre en ciertas comunidades. Si vas a Sudamérica o África, la gente habla con la tierra. O antes de beberse el agua le da de beber a la tierra, o el vino, da lo mismo. Pide permiso a la tierra para hacer las cosas. Hoy en día eso nos hemos metido en el mundo material, que yo no voy a decir que es malo, es lo que toca al ser humano vivir hoy en día, y tenemos que estudiar para aprender cosas que antes pues se sabían por intuición. Ahora hay que estudiarlas y hay que desarrollar. Y hay que desarrollar ese método goetheano de observación para entender a la planta y a la liana que hace la viña con los zarcillos que se agarran, que luego el que estudia más, el padre de Jean Michel lo decía muy bien, Mercurio estaba actuando en esta planta porque tiene procesos mercuriales de movimientos muy rápidos. Tenemos que estudiar, investigar y observar. Antiguamente la gente eso no necesitaba hacerlo. Ahora tenemos que coger libros posiblemente para luego tirarlos. Porque el final es no necesitar el libro. Pero en un principio necesitamos las biletillas para poder andar. Necesitamos el calendario para saber cómo está la luna. Porque hemos perdido la capacidad de observar la luna. Y observar el cosmos, observar las estrellas fijas. Luego os comento un poco a grandes rasgos cómo es esto. Y Steiner dice que lo único nuevo que trae al mundo son los preparados biodinámicos. Los dos más conocidos son los que se llaman 500 y 501. Uno es meter estiércol, caca de vaca dentro de un cuerno y enterrarlo en otoño e invierno. Y otro es meter piedra de sílice molida dentro de un cuerno y enterrarlo en primavera, verano. Y con eso estamos activando fuerzas. Steiner en la primera y en la segunda conferencia de su libro habla de dos cualidades que hay en la Tierra que es muy importante. Habla del calcio y del sílice. Jean Michel ha hablado del sílice y de esas fuerzas del silicio, sobre todo en las plantas, pero el calcio y el sílice son las dos fuerzas que están interactuando dentro de la Tierra. Se dice que la Tierra, la mitad de la Tierra son calcáreas y la mitad de la Tierra son silíceas. En la península ibérica, si vemos una foto de terrenos, vemos que exactamente la mitad es calcáreo y la mitad es silicio. En los estudios, muchos habréis estudiado en escuelas de agronomía,
Del calcio os hablarán continuamente, porque el calcio tiene dos cationes bivalentes, se agarra al humus, a las arcillas y forma la estructura del suelo. Pero del sílice posiblemente os hablen muy poco. Y Steiner dice que el sílice es tan importante como el calcio. Y aquí estos dos preparados están activando fuerzas más relacionadas con lo calcáreo y fuerzas más relacionadas con lo sílice. Steiner habla de un tercer componente, que es la arcilla. Dice sílice y calcio, uno que va más hacia el cielo, otro que va más hacia la tierra y la arcilla que está en el medio y que interrelaciona lo calcáreo y lo silicio, y ahí estaríamos hablando en lo que se estudia en las escuelas de los complejos arcillo-húmicos. La arcilla y el humus tienen formas de acción dentro de la estructura del suelo muy parecidas. Y el calcio, con sus cationes, agarra al humus, a las arcillas y forma lo que más nos interesa en el trabajo agrícola, que es la estructura del suelo. Steiner dice una cosa muy interesante en su curso. Dice, no tenemos que dar de comer a las plantas, tenemos que poner las condiciones en el suelo para que el nutriente aparezca. Si tenemos un suelo estructurado, con poros, donde se acumula el agua, donde viven bacterias, hongos, actinomices, levaduras, toda la actividad biológica del suelo son la que va a hacer una cosa que se habla, que es la transmutación de los elementos y aparecen los nutrientes. No tenemos que poner el nutriente en el suelo, tenemos que poner las condiciones para que ese nutriente aparezca. Desde la biodinámica se dice que no es cuestión de echar muchos kilos, echar poco y bien hecho. Jordi os hablará del compost. No es cuestión de echar 20.000 kilos o 10.000 kilos de compost. Es echar poco, pero ya que al suelo vaya estructurado. Steiner dice otra cosa muy interesante en su libro. No tenemos que echar lo que falta en el suelo directamente al suelo. A través del compost podemos incorporar en cantidades pequeñas los elementos que le faltan al suelo. El trabajo importante de la biodinámica es a través del compost. Yo estoy teniendo últimamente unas experiencias sorprendentes con el trabajo con el compost y con la biodinámica. No os he contado. Mi nombre es Julio Arroyo García Abad. Yo he estado 28 años en una finca que ha trabajado biodinámica. Hace poco tiempo lo he dejado. Me dedico a la formación en agricultura biodinámica, a asesorar alguna finca y a trabajar en la difusión de la agricultura. A raíz de un proceso biográfico personal de crisis, he tenido que dar ciertos cambios. Y me estoy sorprendiendo. Si a mí antes, hace 3, 4 años, me preguntaseis si la biodinámica funciona, no os podría decir si funciona o no, porque yo solo había hecho biodinámica en la vida, ecológico y biodinámico, pero yo no había hecho agricultura convencional ni otras agriculturas. Pero en este tiempo, en estos 2 últimos años que estoy desarrollando otras actividades, os puedo decir que en fincas que he ido, trabajando en ecológico, pero más cercano al convencional, porque ahora el ecológico, no nos engañemos, mucho ecológico, no todo, es cambiar un producto por otro, pero no es cambiar el concepto. Desde la biodinámica, el primer paso no es echar un producto porque te lo dice un libro, también es cambiar el concepto de cómo miras la tierra, cómo miras la planta, cómo miras al animal y cómo miras al otro ser humano. Es cambiar la forma de mirar, la forma de ver, la forma de observar. Es de alguna forma desarrollar la capacidad de aprender a leer el libro de la naturaleza, aprender a leer el libro de la vida. Son procesos, vamos a decir, a otro nivel. Es un desarrollo interior. Yo siempre digo en los cursos que si queremos hacer un cultivo fuera correcto, tenemos que cultivarnos nosotros. Todo lo que hay en nuestro exterior, la realidad la creamos nosotros. El cultivo de fuera es el reflejo del cultivo de dentro. Vamos a aprender a cultivarnos dentro para poder cultivar fuera. Luego el proceso siempre es interior. Todo cambio que hay dentro de nosotros va a repercutir en un cambio de fuera. El cambio en cualquier sentido. Esto lo digo porque visito muchas fincas y cada finca es un reflejo de las personas que tienen responsabilidad en esa finca. Todo lo que pasa afuera es un reflejo de los seres humanos. Somos los responsables de toda nuestra realidad. Y una estructura agraria, me da igual que sea una viña, un frutal, una ganadería, es reflejo de las personas que cuidan el campo.
Y eso os podría sorprender. No creo que haya dos fincas, dos viñas iguales. Y en viticultura lo trabajáis mucho cuando habláis del terroir o habláis de ese vino que es la esencia y es la imagen de la viña y del suelo donde está plantado. Es de lo que estamos hablando. Pero no solo del suelo y de la viña, es también imagen de las personas. Es imagen de qué ser está trabajando tanto en la tierra como en la bodega. No es igual un vino hecho por un hombre sin connotaciones machistas o una mujer. Son cualidades totalmente distintas. Y no es igual el vino de Pedro que el vino de Juan. Porque no solo en la uvas, las personas son muy importantes en todas las actividades agrícolas que estamos continuamente desarrollando. Por eso os decía, si ahora me preguntáis, ¿la biodinámica funciona? Os diría que sí. ¿Que se puede hacer compost casi con cualquier cosa? Os diría que también. Lo único que hay que conocer estas pequeñas leyes que podemos enseñar los que hemos trabajado en estos aspectos. Pero es muy importante el compost y el suelo. Para que funcione la estructura agraria y el vino, tenemos que empezar por tener un suelo vivo. Si hay un suelo vivo, habrá plantas vivas, habrá un vino o una fruta viva y habrá seres humanos vivos. No solo los que estén en el mundo vivos, sino que piensen y sientan con vida. En la biodinámica se trabaja con el ser humano completo, con el pensar, el sentir y el hacer. Cuando comemos algo, nos tiene que ayudar a que el cuerpo esté sano, pero nos tiene que ayudar a que haya un sentir sano y haya un pensar luminoso. Es muy importante. Detrás de la biodinámica está todo este tipo de actividades. Como decía el señor Gramona, yo ahora me toca, por esos azares de la vida, ser el presidente de la Asociación Biodinámica. Ahora mismo la Asociación Biodinámica está con una actividad muy grande. En estos 2-3 últimos años ha sufrido un crecimiento grande y el aval, lo que es el certificado de Demeter, que es el sello de calidad de la agricultura biodinámica, luego os hablaré, porque dentro de la biodinámica hay como dos aspectos que a veces pueden ser contradictorios, pero que hay que entenderlos también. Dentro de la biodinámica hay una cosa que se trabaja la sociedad, que es la transformación social. Y hay un aspecto que es el aspecto cultural, que quizás es el que tiene que desarrollar la asociación biodinámica, pero también hay un aspecto jurídico de las leyes, que es el que marca la posibilidad del uso de la marca biodinámico dentro de los productos que salen al mercado. Eso está regulado con una norma, con unas inspecciones, con un cuaderno de normas y hay que cumplir una estructura. Eso puede ser contradictorio porque por un lado dice la biodinámica es libre y cualquiera puede hacerlo, pero por otro lado la palabra o el logotipo no se puede usar a no ser que tú cumplas un cuaderno de normas y desgraciadamente pagues unas tasas, sufras unas inspecciones y unos controles. Está el mundo cultural, está el mundo jurídico. Dentro de la transformación social está también luego por otro lado el mundo económico que se entrelaza un poco con todo, pero que tiene que ir todo un poco separado. El mundo jurídico es el que nos toca en el momento que vivimos entre el nacimiento y la muerte cumplir. Mientras estamos en esta tierra, desde que nacemos hasta que nos morimos, desgraciadamente, nos guste o no, hay leyes. Leyes políticas, leyes de los estados, leyes físicas y leyes de comportamiento. Eso ocurre hasta en las familias y en las pequeñas sociedades. Hay que buscar formas de interrelacionarnos unos con otros. Por otro lado, el pensamiento y el desarrollo está en la libertad. Cualquiera puede hacer lo que quiera, aprender lo que quiera y decidir qué hace en su vida. Pero luego se va a encontrar con el mundo de la ley, que ciertas cosas pues te van a decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Dentro de la biodinámica está el mundo legal, que también dentro del uso de la marca sí hay unos requisitos y si no, pues puede haber problemas, es lo único. Siempre hay abogados para solucionar estas cosas. Rudolf Steiner murió en el 1925 y el libro este tiene 8 conferencias. Si leemos lo que cada conferencia tiene como título, pues la primera es la emancipación de la vida humana y animal con respecto al mundo exterior. Claro, dices, ¿esto qué tiene que ver con la agricultura? O la segunda, las fuerzas de la Tierra y el cosmos. Pues dentro de la biodinámica, claramente,
Steiner dice que la planta está aquí y la planta le influye todo lo que hay a su alrededor, cercano, pero también lejano. Y habla mucho luego, más adelante, de las fuerzas que tienen tanto planetas exteriores e interiores. No vamos a poder entrar mucho en esto porque esto es para cursos más avanzados. Y habla también de la Luna y todo lo que hace la Luna con relación al agua. Yo con esto de la Luna os comento, a alguien le puede sonar un poco de que nos vamos muy lejos, nos vamos allí arriba. Pero en la biodinámica sí se tiene en cuenta que la Luna mueve todos los aspectos relacionados con el agua. Es en lo que se basa el calendario. Los aspectos relacionados con el agua, porque la planta es un 90% de agua. Y dice que a la planta le afecta directamente tanto la Luna como los planetas, como las constelaciones. Pero la Luna es lo que se maneja cotidianamente. Luego veremos rápidamente un poco esto. Y Steiner dice que es importante tener en cuenta esto. Pero dice que el animal y el ser humano están un poquito más separados, sobre todo el ser humano, de las fuerzas cósmicas. La planta, nos guste o no, está en el sitio y de ahí no se mueve. Luego todo lo que hay a su alrededor, cercano y lejano, le influye. Luego para trabajar la viña, para trabajar la tierra, para trabajar en agricultura, desde la biodinámica, la Luna sí se tiene bastante en cuenta. Cada uno tiene que trabajar como pueda. En un curso en Ribera del Duero me dice un agricultor, dice, esto de la Luna está muy bien, pero hay como dos tipos de luna, las lunas ascendentes, descendentes, llenas y nuevas, y luego hay otra luna que es la luna poniente. Tenía razón. Si nos obsesionamos con hacer las cosas según el calendario y la luna, nos podemos volver locos. No nos tenemos que hacer ortodoxos de nada. Si no puedes hacerlo, también María Tun y las investigaciones dan opciones para mejorar el proceso. Y si no, siempre está la actitud del ser humano, que desde mi punto de vista es mucho más potente y más importante que los libros. Si yo tengo que hacer algo, voy a poner buena actitud, voy a poner cariño, voy a hacerlo contento y voy a hacerlo pensando que eso va a funcionar. Yo siempre digo, tanto agricultores como industriales como empresarios, que si dentro de una estructura, vamos a decir, de seres humanos, hay una persona que está de mala leche, que está cabreado, que está mal, mejor que no trabaje ni con las plantas ni con otros seres humanos, que se vaya de vacaciones un día. Porque una mala actitud puede estropear más de lo que nos podemos imaginar. Luego, vamos a hacer las cosas con alegría y, si es posible, dando gracias, que eso siempre ayuda. Ya os he comentado que el libro no es, en un principio, no es un libro que si no tienes una pequeña base de lo que es la biodinámica y de lo que es el trabajo que Steiner desarrolló como antroposofía, a veces es difícil entender ciertas cosas. Lo mismo empezar por libros más sencillitos. Hay tres aspectos que Steiner habla y que en el libro se desarrollan continuamente, que son como los tres aspectos que en la biodinámica tenemos que trabajar. Uno es el organismo granja. Vamos a ver lo que es el organismo granja rápido. Otro es microcosmos y macrocosmos. Micro y macro, tanto en el cosmos como en todos los aspectos, es una de las cosas más importantes de tener en cuenta. Porque si entendemos que lo grande y lo pequeño se interrelaciona, entendemos muchos más aspectos de la vida y del trabajo agrícola que nos imaginamos. La agricultura biodinámica no es una agricultura de fincas pequeñas, ni tampoco es una agricultura de fincas grandes. La biodinámica es para trabajar en todos los aspectos, en lo micro y en lo macro. Da lo mismo lo grande y lo pequeño, simplemente es dimensional. El concepto es el mismo. Luego tenemos que, diríamos, que trabajar bien en nuestro huerto de casa de 20 metros o de 100 metros y también tenemos que trabajar bien en las fincas de 1.500 hectáreas. ¿Qué más da? Steiner además nos dice que la biodinámica no haya que usar o unas máquinas u otras. Steiner tampoco dice que haya que hacer mínimo laboreo o mucho laboreo. Steiner lo único que dice es observar y en cada sitio y en cada momento hay que tomar la decisión de lo que hay que hacer. Habrá fincas que hay que meter un subsolador, un chisel y hasta, si me apuréis muchos, una vertedera, y habrá fincas que no haya que tocarlas nunca, dependiendo de qué suelo tengan,
de qué estructura haya, del clima del año, de las plantas, del momento, de la persona. No hay una regla fija en el trabajo biodinámico, hay pequeñas indicaciones, pero no es igual coger un terreno calcáreo que cristalice y metértelo a roturarlo, porque ya te estás creando una clorosis férrica, o coger un terreno que está muy estructurado y roturarlo. Un terreno estructurado con vida, en una viña lo mismo no hay que tocarlo, simplemente segar o meter los animales. Pero en otras viñas lo mismo hay que coger y meter y roturar. Porque a veces es importante, igual que en mi vida, yo tuve que pasar un proceso de caos, a la tierra a veces hay que ponerles procesos de caos para que empiecen de cero. Y cuando una persona llega, hay momentos que está tan destrozado todo que hay que romper y empezar de cero desde la decisión del ser humano. No hay una regla, hay simplemente seres humanos que observan y deciden. Y esto, y en lo macro y en lo micro, no nos tenemos que asustar. Yo estoy yendo a fincas de 4 hectáreas, pero estoy yendo a fincas de 1.800 hectáreas. Y se puede hacer biodinámica. Es más, yo considero que cuanto más terreno esté trabajado desde el concepto de cuidar la tierra y respetar la tierra, ya no voy a decir solo biodinámica, sino cuidar la tierra y respetar la tierra, cuanto más terreno esté trabajado desde ese punto de vista, va a ser beneficio para nosotros. Si la tierra se muere, nosotros nos morimos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una tierra viva. Ya veremos más adelante, porque desde la biodinámica, la tierra no es un trozo de piedras que está yendo por el cosmos. La tierra es un ser vivo. Lo único que es un ser macro. Nosotros somos un ser micro. Todo es el concepto. El cosmos es un ser vivo también, todavía más macro todavía. Pero dentro de la tierra vivimos nosotros, pero dentro de nosotros viven un montón de seres vivos. Viven células, pero viven bacterias, viven hongos, viven microbios, viven de todo. Dentro de nosotros tenemos muchísima vida que continuamente se está regenerando. No os cuento mucho porque yo he estudiado industrias lácteas también y sé mucho de flora de intestino. La flora intestinal se llama flora por algo. Tenemos que tener ahí un montón de bacterias de todo tipo, que eso nos ayuda también a saber por qué en la agricultura tenemos que tener seres vivos dentro de la granja. Tenemos bacterias banales, tenemos bacterias benéficas y tenemos bacterias patógenas, pero tienen que estar las tres. Banales, benéficas y patógenas cumplen su función. Todos los seres vivos de esta tierra cumplen su función. Nos dedicamos a matar y lo que tenemos que dedicarnos es a crear las condiciones para que cada vez haya más vida, tanto en el suelo como en el ambiente. Lo que me dicen todos los agricultores que se meten a biodinámica, que el primer paso y lo primero que ven es que la finca se llena de vida. Que se llene de vida no quiere decir plagas. Que se llene de vida quiere decir ecosistemas que se autorregulan, que es lo que tenemos que tender continuamente. Y luego, el tercer paso de la biodinámica son los preparados biodinámicos. Parte muy importante de la biodinámica. Si en algún momento queréis certificar Demeter, lo que os van a pedir es que uséis y que trabajéis con los preparados. Y os van a pedir que trabajéis con el organismo granja. Pero no os van a pedir que uséis el calendario biodinámico. No os van a pedir que trabajéis con la luna. Os van a pedir que tengáis la conciencia de que la Tierra es un ser vivo y que vive en relación con otros seres vivos, que es el sistema solar y las estrellas fijas. Pero no os van a pedir que uséis y que plantéis en tal luna o en tal luna. Os van a pedir que uséis preparados biodinámicos y que tengáis un organismo, que en la granja haya tierra, haya vegetal, haya animales y haya humanos. Eso sí os lo van a pedir, pero que uséis la luna no os lo van a pedir. Eso es la normativa, ¿eh? Importantísimo, el trabajo con el compost. Es la única forma que tenemos de regular y de dar vida al suelo. En viticultura no se necesita tanto compost, igual que en olivos. Estoy yendo a fincas de olivos muy grandes por ahí. Pero de vez en cuando sí hay que echar compost. Es más, la normativa os va a decir que tenéis que echar el compost o un preparado compuesto, que eso no va a dar tiempo a hablar. ¿Por qué? Porque a través del compost estamos aplicando unos preparados biodinámicos que son necesarios para crear el ecosistema vivo de la granja. A través del compost se ponen estos preparados biodinámicos que ha traído aquí Jordi, luego si queréis lo veis,
que están en relación con unas fuerzas, no os he dicho antes, los preparados biodinámicos, y en biodinámica hay que cambiar también otro concepto. Quizás en la biodinámica podríamos decir lo menos es más, lo poco es mucho, porque utilizamos pequeñas cantidades de productos para grandes extensiones. Y eso descoloca mucho, porque nos han enseñado que si queremos matar o queremos fertilizar, tenemos que echar mucho. Yo tengo agricultores que me dicen, no, voy a echar 30.000 kilos de compost, 25.000 kilos de compost, porque se piensa que si le damos mucho de comer, la planta va a crecer más. Posiblemente crezca, pero se llenará de agua, se estropeará muy rápido y se nos llenará de problemas. Mirad, este es un preparado que es el de sílice en cuerno. De este preparado se utilizan 4 gramos para una hectárea. Imaginad, 4 gramos de polvitos para echar en una hectárea de plantas. Pero los preparados del compost se echan el tamaño de un garbanzo en un montón de compost como puede ser ese, de 3 metros cúbicos o 4, cada uno de los preparados. Y os puedo decir que en el momento que se pone, cambia totalmente la actividad. En Andalucía, en una finca que estaba trabajando, lo comenté, en Suiza, están haciendo compost con alperujo y hoja de olivo después de pasar. Y estaban sorprendidos de que salía compost. De hecho, en el coche llevaba una bolsa. Y se fueron al IFAPA con preparados biodinámicos para hacer compost con los preparados biodinámicos, sin saber de la biodinámica, porque decían que con eso no se podía hacer compost. Y os puedo decir que se hace porque lo he hecho. Y sube la temperatura. En Demeter ya veréis que la normativa os dice que tendréis que aplicar casi por norma el 20% del compost que echáis en vuestras viñas tiene que ser procedente de restos de la viña, de la maturación y de la extracción del vino. Todo lo que son el raspón, aunque en recolección mecánica raspón se coge poco, y todo lo que son restos de la prensa, si no hay que llevarlo por obligación a hacer alcohol, ahí lo suyo sería incorporarlo al compost, hacer un compost con todos los restos, tanto de podas, de raspón, de prensado, añadírselo y devolvérselo a la finca. Desde la biodinámica, la idea es que tenemos que devolver todo lo que podamos de lo que le cogemos a la tierra. A través del animal es lo ideal, pero también tenemos que coger todos los restos. Salen unos compost, os puedo decir, impresionantes. En Ribera del Duero, en Torremilanos, en una bodega allí, tenían montones de raspones, tenían un compost que no les funcionaba. Les dije, vamos a hacer una mezcla con estiércol de oveja, raspón, hojas verdes, y les ha salido un compost que tampoco se lo creen. Los preparados biodinámicos para esto del compost, yo creo que activan muchísimo todas las fuerzas para que el compost se desarrolle correctamente. Todo lo que sale de nuestra finca, de restos, de desechos, hay que llevarlo al compost y transformarlo en tierra viva para dar vida al suelo. Yo os digo que el compost es importante porque a través del compost aplicamos unos preparados especiales. Luego, el trabajo con el compost, aunque sea poco, en viña, como no hay que compostar todos los años, cada 2 o 3 años se va compostando parcelas, dependiendo de las viñas, para en un tiempo X todo el campo haya recibido, aunque sea un poquitín de compost. Es importante. Desde la biodinámica también se dice que no tenemos que ir a curar. La idea es curar, matar, quitar. Deberíamos de conseguir con el trabajo desde la biodinámica que las plantas no tuviesen apenas enfermedades. Y entonces no tendríamos que hacer tratamientos. A veces al principio es un tratamiento extra, pero a la larga debería de ser menos tratamientos. Poco azufre, si es posible nada de cobre. Aquí tenéis problemas, tenéis que trabajar más intensamente porque la humedad es más alta y otros problemas se quitarían con biodinámica casi seguro. Lo mismo nos quedamos con un poquitín de azufre, si acaso. Pero esto es el trabajo continuamente con los preparados. Como ha dicho ya Michel Florín, este preparado de sílice para estas zonas es ideal. Aunque luego hay libros que con el sílice dicen que hay que tener cuidado. Ahí cada uno tiene que experimentar. Pero el tema del compost, ya os digo que sería el paso idóneo para empezar con el trabajo. Luego Jordi ya os comentará del tema. Importante, el organismo granja. Vamos a empezar con esto.
Porque una parte importante de la biodinámica es crear organismos. Y lo primero que tenemos que crear es el organismo granja. Esta es la granja donde he vivido yo 28 años. Esto está en Madrid, en la Sierra de Madrid, a 1.400 metros, una granja ganadero. Yo os puedo decir, yo he estado como 24 años, 25 ordeñando por la mañana y por la tarde. Yo he sido más ganadero que horticultor o viticultor. Tenía quesería, tenía panadería, había huerta, pero mi trabajo era la gestión y sobre todo animales. Entramos lo que he dicho antes, organismo tierra. Para entender el organismo granja y el organismo humano tendríamos que irnos a entender el organismo tierra. Tenemos que tener primer concepto, la tierra es un ser vivo. Leí un día que la tierra cumple el 99 o el 98% de los parámetros para considerarla ser vivo. El único que me parece no cumple es que no se reproduce. Que eso tendríamos que estudiar. Si estudiamos a Steiner y estudiamos la obra esotérica de Steiner, veríamos que hasta se puede decir que la Tierra se reproduce. Las últimas investigaciones que se han dicho es que ya se ha demostrado que la Luna en una época se separó de la Tierra. Steiner eso lo dice y dice más cosas. Son cosas científicas, que lo vi en el telediario de la 2. Importante, los elementos. Tenemos que tener en cuenta que para trabajar con la biodinámica tenemos que tener el concepto de que tenemos que trabajar con los 4 elementos que están presentes en toda la actividad de la vida. La tierra, el agua, el aire y el calor. Para que crezcan las plantas, para que la tierra esté viva, para que un ser humano esté vivo y para que todo funcione, tiene que estar en la cualidad de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Quedaros con esto porque más adelante, para trabajar con el calendario, estos conceptos se van a usar. Pero si no hay calor, las plantas no crecen. Si no hay aire, pues se nos pueden llenar de problemas. Si no hay agua, no engordan. Y si no hay tierra, no hay donde ponerlo. Aunque ahora se cultiva en hidropónico y se hacen cosas muy raras por ahí, pero nos tendríamos que preguntar que cuando uno de estos elementos falta, ¿qué es lo que pasa a la hora de nosotros nutrirnos con ello? Y luego tenemos también que tener en la granja los 4 reinos de la naturaleza: mineral, vegetal, animal y humanos. Deberían de estar presentes los 4 reinos para que una estructura agraria sea correcta. La cosa que más complica a los que entran en biodinámica en este aspecto son los animales. Os lo digo por experiencia porque voy con mucha gente por ahí y cuando se empieza a hablar de que hay que meter animales en una granja, se ponen los pelos de punta, porque el animal nos complica la vida. Tener una finca hortícola, pues bueno, te complica en ciertos momentos y en ciertas épocas. Tener viñas, sí, te da trabajo, pero te da trabajos muy fuertes en cierta época del año. Pero como tengas animales, os lo digo porque he estado con vacas muchos años, si son de leche, la rehostia. Ordeñar por la mañana y por la tarde. Todos los días del año sin poder faltar, porque como faltes un día, se te cogen una mamitis y ya la tienes gorda. Si son de carne, hay que darles de comer casi todos los días. Si tienes caballos, el caballo te exige la rehostia. Si tienes ovejas, pues ya hay que tener un sitio donde meterlos para que no se te escapen. Si tienes cabras, ya te vuelves loco completamente. Si tienes gallinas, bueno, quizás es lo que menos te complica. Pero los animales te obligan y te exigen a estar con ellos. No va a dar tiempo aquí a hablar de lo que es el vegetal y es el animal para entender el concepto de qué función cumple, pero es importante entender que el animal en la finca ayuda más de lo que nos imaginemos. En viticultura ya habréis oído ahora que está de moda arar con caballo. Es la rehostia. Todo el mundo quiere meter caballos a arar. Mi experiencia o mi observación, que no es ni importante arar con el caballo, que lo importante desde el concepto de biodinámica es que los animales entren por las fincas y se paseen por ellas. El arar puede ser importante, pero hay fincas que ni hay que ararlas. Y a veces lo que se hace es arañar. Al arañar pasan cosas. Pero lo que más hace es el animal andando. Y no es lo mismo que ande un caballo, que ande una oveja, que ande una vaca. Seguro que los sumillers detectan qué animal ha pasado por las viñas. Porque solo el hecho, aquí en biodinámica
se habla de un concepto que se habla de lo astral anímico. El animal, cuando pasa dentro de una estructura agraria, deja su ser, impregna su ser en las plantas. Y eso es luego lo que se expresa en el vino. Luego, lo importante es que pasen animales por las estructuras agrarias. Skinner dice que la planta tiene una cualidad, el animal tiene otra y el humano tiene otra. Yo os digo que lo que más complica cuando se quieren certificar Demeter los agricultores es cómo meto animales y qué hago con los animales. Porque el animal es muy especial y cada uno tiene su cualidad, que tampoco podemos entrar en las cualidades de los animales. Y los humanos parece, de hecho, que es normal que esté, claramente siempre hay seres humanos, pero mi experiencia os puedo comentar que he estado con animales, he estado con plantas, lo más difícil es tratar con humanos. Y donde vienen los problemas de verdad es cuando tenemos que relacionarnos con el otro. O nos relacionamos por la jerarquía, el ordeno y mando, que es lo que se hace normalmente para que funcionen las cosas, pero como nos queramos relacionar un poquito horizontales, ahí las cosas se lían. El trabajo real que tendríamos que hacer en las estructuras agrarias son las relaciones humanas. Cómo crear estas nuevas empresas del futuro donde los seres humanos se puedan desarrollar como personas. Y ahí es el trabajo real que tendríamos que hacer. Nuestro trabajo tiene que ser el modo de desarrollo también interior, no solo económico. Y la mayoría de la gente hemos trabajado, yo también lo he hecho, por dinero, porque necesitamos dinero para vivir, que es una realidad. Pero estamos todo el día deprimidos y nos tenemos que tomar unas copas, no digo vino, digo otras cosas, para olvidarnos de que estamos trabajando. Porque en el trabajo causar alegría, en general causa sufrimiento. Habría que cambiar esas formas. Bueno, los animales, en la biodinámica se dice que sin animales uno no se puede certificar Demeter. Ya veréis que luego tocaré un poco la certificación rápido. Hay ciertas excepciones, pero aunque hay excepciones, entre ellas son las viñas y los frutales, se aconseja que en un tiempo X se integren animales. Se habla de la norma de bóvidos o équidos, de vacas o caballos, pero también se están admitiendo ovejas y no creo que mucha gente se atreva a meter cabras en la viña. Hay quien está metiendo gallinas y patos en gallineros móviles, que además son muy útiles para quitar ciertas plagas. El elemento tierra lo relacionamos con el reino mineral, el elemento agua con el reino vegetal, el elemento aire con el reino animal y el elemento fuego con el humano. Lo vamos a dejar ahí porque habría que extenderse. Y luego tenemos 4 partes de la planta que tenemos que tener en cuenta. La raíz, la hoja, la flor y el fruto. Esto también, quedaros con esto porque es importante para luego entender el trabajo con la luna y el calendario. La raíz lo relacionamos con el elemento tierra, la hoja con el elemento agua, la flor con el elemento aire y el fruto con el calor. Esto es importante porque luego ya veremos que cada constelación del zodiaco influye un elemento y el elemento que influye en una parte de la planta. Cuando la luna en el cielo tiene detrás una constelación de tierra, vamos a llamar como Tauro, estamos activando todos los procesos de raíz. Cuando la luna en el cielo tiene detrás una constelación como Acuario, como Cáncer, que es agua, influye las hojas de las plantas. Cuando la luna tiene detrás una constelación como Géminis, influye las flores de las plantas. Cuando la luna tiene detrás una constelación como Aries, influye el fruto de la planta. Cuando queremos hacer un trabajo e influir en una parte de la planta, o queremos trasplantar o poner una semilla y queremos que esa planta se desarrolle, sobre todo la parte que nos interesa, en una nos va a interesar el fruto. Puede ser la uva, puede ser el tomate o puede ser el pimiento, pero en otra nos va a interesar la hoja, como puede ser la lechuga o puede ser una viña que queremos que crezca y que no dé fruto. La otra nos pueden interesar las flores y la otra nos puede interesar que enraíce rápidamente o que saque buenas zanahorias. Pues nos tenemos que ir a los elementos de tierra. Esto es
mucho la base que vamos a trabajar luego en lo básico con el calendario. Una cosa importante cuando trabajamos con el zodiaco es que no trabajamos, vamos a decir, con el concepto astrológico. Estamos más con conceptos astronómicos. Son cualidades distintas. La astrología, cuando se desarrolló, se dividió el círculo celeste en 12 partes iguales. La realidad es que no hay 12 partes iguales. Cada constelación tiene un tamaño distinto. Vemos arriba, si veis Géminis aquí, el tamaño que tiene y aquí el tamaño que tiene. Géminis no es de las más grandes, pero nos vamos a Sagitario y ya es más grande que Géminis o que Cáncer. Porque en el cielo, si miréis al cielo y aprendéis a leer las estrellas, os daréis cuenta que cada constelación tiene tamaños distintos. Los calendarios están hechos con la realidad del cosmos, no con una división homogénea de 30 grados. Hay constelaciones de 40 grados y hay constelaciones de 20 grados. Por eso, cuando veis el calendario, veréis que hay días que tenemos de agua, que son tres días, y hay días que tenemos de fuego, que son 2 días. Luego, tenemos que mirar qué días y qué constelación hay para saber los días que tenemos para hacer los trabajos que nos correspondan, si estáis utilizando esto. Esto es lo que decía, los días de raíz, la tierra, los días de hoja, agua, los días de flor, aire y los días de fruto, fuego. Estos son los calendarios de María Atún. Hay otros calendarios lunares que seguro que alguien lo tenéis. Son parecidos, varían unas horas unos a otros. No solo María Atún hace calendarios, hay muchos calendarios en el mundo. Yo os he comentado antes lo de la luna ascendente y descendente. No confundáis ascendente y descendente con fases lunares. No es lo mismo el cuarto menguante, el cuarto creciente, que el ascendente y el descendente. Son 2 movimientos distintos de la luna y que no van acompasados. Hay épocas del año que están acompasados y hay épocas del año que están descompasados totalmente. Si cogéis el calendario, saber que no estáis trabajando con lunas crecientes o lunas menguantes. Estáis trabajando con lunas ascendentes y descendentes. Este es el plano por donde se mueve todo el sistema solar, que hace una subida y una bajada. Si miramos en el cielo, el Sol a lo largo del año está unas épocas más altas y unas épocas más bajas. Por eso tenemos estaciones. Por eso hemisferio sur y hemisferio norte tienen estaciones. Ecuador no tiene estaciones. Todo eso está en relación a la inclinación del eje de la Tierra. Eso tampoco podemos entrar mucho en ello, pero igual que hay estaciones, tenemos lunas ascendentes y descendentes. Ahí estamos trabajando con lo macro y lo micro. Lo macro sería el ciclo anual, lo micro sería el ciclo mensual o diario. En el día también hay 4 estaciones. Estos serían las fases lunares. En principio, lo que ocurre en ascendentes y descendentes es muy parecido a lo que ocurre en las fases lunares. Cuando más nos acercamos al Ecuador, tenemos que trabajar en fases lunares. En Ecuador no hay lunas ascendentes y descendentes como no hay invierno y verano, porque siempre es plano el eje y el movimiento del Sol y de la Tierra está siempre en el mismo plano. Cuanto más nos acercamos al hemisferio norte o al hemisferio sur, más diferencia hay de ascendente y descendente. Esto es lo que decía. En biodinámica, para trabajar correctamente, trabajamos con los ciclos anuales, los ciclos mensuales y los ciclos diarios. Con la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, tanto del día, del mes y del año. Trabajamos con otra cosa que tampoco podemos entrar mucho, que son con los planetas. Tenemos 7 planetas. Esto os lo voy a contar porque cuando se hable de los preparados biodinámicos tenemos que entrar con esto. Cada planeta tiene unas cualidades y tenemos las 7 cualidades de Luna, Venus y Mercurio, que son los planetas que están entre la Tierra y el Sol, que activan los procesos del calcio. Y tenemos Marte, Júpiter y Saturno, que activan los procesos del sílice. Luego tenemos el Sol,
que vamos a decir que actúa más en los procesos del complejo arcillo-húmico y que están con los preparados 500 y 501. Cuando decimos estos nombres, yo estoy hablando de planetas y estoy hablando de constelaciones, pero no vamos a olvidarnos que estas cosas las estamos usando cotidianamente en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de la Luna, ¿de qué estamos hablando? En los días de la semana, del lunes. Cuando hablamos de Marte, ¿de qué estamos hablando? De martes. Cuando hablamos de Mercurio, ¿de qué estamos hablando? De miércoles. Cuando hablamos de Júpiter, de jueves. Cuando hablamos de Venus, del viernes. Cuando hablamos de Saturno, de sábado. Cuando hablamos del domingo, del sol. Los 7 días de la semana son reflejo de estas cualidades. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y cuando hablamos de las 12 constelaciones, ¿de qué hablamos? De los 12 meses del año. Aunque tengan otros nombres, porque los romanos cambiaron y la Iglesia, los 12 meses del año corresponden a las 12 constelaciones. Estamos continuamente usando estos conceptos sin darnos cuenta. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Son las 7 cualidades planetarias que vamos a manejarnos cuando trabajemos con la biodinámica. En castellano no se dice día de la luna, pero en inglés y en alemán creo que sí. Que esto, antiguamente, los que crearon todos los sistemas conocían, como decía antes, desde ese conocimiento atávico. Ahora lo utilizamos cotidianamente, pero no estamos diciendo que el miércoles estamos trabajando con cualidades de Mercurio. Es más, os diría, si queréis hacer reuniones que sean fructíferas y salgan buenas organizaciones, reuniros un miércoles. No os reunáis un martes, porque posiblemente los martes salgáis a tortas. En cambio, el miércoles es un día que da mucha opción para la buena comunicación. Es Mercurio, es el intercambio de todo tipo de cosas. Y si queréis un día que haya mucho calor en una reunión, reuniros un viernes, que está la cualidad de Venus. Que Venus es la acogida, el amor, todo lo relacionado con las personas. ¿Vamos mal de tiempo? ¿Me dejas 2 minutos? Venga. Hoy lo quitamos, vamos a ir al Demeter. Como veis, no da tiempo a hablar mucho. Ya os he comentado los preparados 500 y 501, y luego 502, 503, 504, 505, 506 y 507. Los dos de arriba son preparados que se fumigan y los de abajo son los que se meten en el montón del compost. Son plantas que todas son plantas medicinales. Estos preparados se dinamizan, como os he dicho, son 4 gramos en 40-60 litros de agua, se dinamiza 1 hora y se echan las plantas. Trabajamos con los ritmos, vamos a decir, la respiración de la tierra, la inspiración y la expiración. El 500 es la inspiración, el 501 es la expiración. Es la primavera, es el otoño, es el invierno y es el verano. La milenrama, la manzanilla, la ortiga, el roble, el diente de león, la valeriana. Cada preparado tiene relación con una cualidad planetaria, que es lo que os he dicho antes. Cuando echamos el compost con los preparados biodinámicos, lo que estamos es interconectando la planta y la tierra con sus hermanos, que son los planetas del sistema solar. Esto lo digo así, de golpe pues puede sonar muy raro, pero es lo que es. Luego el montón del compost ya os contará Jordi, hay que dejarlo que tenga su actividad. Tenemos otra planta que es la cola de caballo, que para viticultura puede ser mano de santo. Steiner habla de él y en algún sitio se habla como el 8º preparado, que son el trabajo con la cola de caballo. Hay máquinas. Traía algo de cristalizaciones, si alguien quiere ver, tengo alguna por ahí, que se ve la vida de las plantas después de cultivarla. Y vamos a ir un poco al Demeter. El Demeter es el sello de calidad de la agricultura biodinámica. Hay normativas, esto lo podéis descargar en demeter.es. Si queréis saber de biodinámica, biodinámica.es, son páginas web que todo esto está dentro de ella. Os aconsejaría que os descarguéis las normativas, el que tenga interés Hay una normativa específica del vino, que la podéis coger. Hay formularios, informes de la finca, listado de parcelas, contratos con terceros,
contratos con transformadores. Muy importante en biodinámica, siempre que hagáis algo o que uséis algún coadyuvante, se os va a pedir un certificado de libre de OGMs. En los planes, el contenido de la normativa, principios, el organismo granja, los cultivos, los preparados biodinámicos, la cría de animales, la exclusión de organismo modificado y la transformación y la certificación y contratos con terceros. Vamos a ir aquí. Las semillas y planteles, como siempre, de origen biodinámico, si no ecológicos, y si no encuentran ni biodinámico ni ecológico, hay que pedir una excepción limitada en el tiempo para comprar plantel no ecológico. Tiene que ser sin tratar y no OGMs. Bueno, el trabajo con los setos, conservación del paisaje, el medio ambiente, las emisiones de CO2, claramente eso se tiene muy en cuenta. Echar los preparados, el de sílice, el de boñiga y el compost con preparados. Eso sí os lo van a exigir, por lo menos al año, una aplicación de 500, una aplicación de 501 y que toda la finca haya recibido los preparados del compost, o a través del compost o a través de un preparado compuesto que lleva los preparados del compost. Importante, porque es algo que si os queréis certificar tenéis que tener en cuenta que hasta que no esté aplicado durante un año todos estos preparados no os van a certificar. Y importante, abonar significa dar vida a la tierra, no dar comida a las plantas. Vamos a dejarlo aquí, que yo creo que es importante. Abonar significa vivificar la tierra. Si la tierra está viva, la planta está viva, no va a tener muchos problemas y el ser humano estará vivo. Y como me preguntaron una vez en una entrevista que me hicieron por la radio, me decían, ¿y los de biodinámica estáis mirando todo el día al cielo? Yo le decía, los de biodinámica sí, miramos a la luna, pero no tenemos que olvidarnos de que hay que ordeñar, hay que limpiar las plantas, hay que vendimiar, hay que hacer el vino y sobre todo hay que vender para poder tener recursos económicos para vivir. Una cosa es que miremos arriba, pero no nos olvidemos que estamos aquí abajo. Es tan malo estar solo arriba como estar solo abajo. Hay que buscar ese equilibrio de tener en cuenta lo de arriba, lo de abajo, pero sobre todo tenerse en cuenta que somos seres humanos, que entre el nacimiento y la muerte tenemos que desarrollar ciertas actividades para que esto siga en marcha y para los que vengan después tengan un sitio donde vivir. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.